Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. La tierra de las preguntas. Quiero comenzar diciéndote que hay preguntas sin respuesta. De hecho, en esta noche, esta va a ser el primer episodio, preguntas sin respuesta. Cuando hablamos de la tierra de las preguntas, o cuando hablamos de preguntas, o cuando hablamos de interrogantes, quisiera comenzar con esto. Mira, ¿qué te preguntas a ti mismo? ¿Qué te preguntas a ti mismo? Esa clase de preguntas que tú haces y dices, oye, me pregunto si... Eso es lo que estoy queriendo decirte. ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué te causa curiosidad? ¿Qué te podría maravillar? Estas preguntas van orientadas no hacia esas preguntas tal vez que hace un niño de 5 años, ¿no? Por ejemplo, de qué color es el cielo, ¿no? Más bien, ¿por qué el cielo es azul, ¿no? O cositas de esas, ¿qué tan alto es arriba? ¿O por qué las gallinas no vuelan? No, me refiero a preguntas que tienen que ver con la trascendencia, esas preguntas que tú puedes hacerte a ti mismo, qué es lo que te causa curiosidad y qué te puede inclusive maravillar. Entonces, la pregunta aquí sería muy importante, porque entonces cuando hacemos esta serie de preguntas a las personas, normalmente comienzan a pensar, por ejemplo, en ¿cuáles son los secretos del universo? ¿Cuánto tiempo voy a vivir en esta tierra? ¿Mis hijos, mis nietos tendrán una buena vida? O tal vez algo todavía más profundo. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué tengo vida? ¿Hay una razón de ser para estar en esta tierra? Esas son las preguntas a las que nos referimos y que sin duda tú ya estarás pensando en cuáles son esas preguntas que tal vez tú te has hecho. De hecho, nuestra capacidad de asombro, es decir, eso que nosotros tenemos y que nos causa muchas veces pues maravillarnos, nuestra capacidad de asombro y de curiosidad puede causar varias cosas. En primera instancia puede causar miedo, porque tal vez al enfrentarte a esas preguntas que tú te haces respecto al futuro, o respecto, por ejemplo, a este universo, ¿cómo es que llegó a existir? Tal vez todas las cosas que se dicen por parte de otras personas, ¿tenemos realmente una razón de ser aquí nosotros como seres humanos en la tierra? Pueden causar miedo estas preguntas, pero además también podrían causar alegría, porque nuestro asombro y nuestra curiosidad van creciendo y además también van obteniendo respuestas, aunque no todas las respuestas las encontremos. Es decir, no todas las preguntas tendrán una respuesta que nos satisfaga. Por eso este primer episodio se llama Preguntas sin respuesta. Y al mismo tiempo pueden crear más preguntas, porque cuando vas haciendo y vas avanzando en la vida y vas teniendo cada vez más respuestas, al mismo tiempo van saliendo más preguntas. Creo que estamos ya pues cayendo en qué es lo que quiero decirte con esta capacidad de asombro y curiosidad que nosotros tenemos. Imagínate a una persona que ha vivido tantos años. Yo he conocido a personas, en el pueblo de mi mamá había una persona que vivió hasta donde yo me quedé 115 años. Y entonces, ¿qué se puede preguntar una persona de 115 años? Yo estoy muy agradecido con Dios por las vidas de las personas que son mayores que yo y que me pueden dar un consejo. Agradezco de verdad por esas personas, porque cada comentario, hay una edad en la que también aceptamos comentarios, otra edad en la que no se aceptan los comentarios, ¿verdad? Algunos muchachos están pasando por esa edad, pero llegamos a la edad en la que aceptamos comentarios de personas mayores y entonces dices, ¿qué puede preguntarse alguien de 60 años, de 70 años, de 80 años que ya han vivido un montón de cosas? Y entonces, todo esto porque nuestra capacidad de asombro y nuestra capacidad de curiosidad es
es mucha. Y entonces tenemos un marco de referencia. Es a lo que otros y nosotros hoy queremos llamar marco de referencia. El marco de referencia es ese algo, esta es una ventana. Yo espero que de alguna forma ustedes puedan imaginarse conmigo una ventana. Yo quise hacerlo así como, no muy artístico, ¿verdad? Pero esa es una ventana. Y es un marco de referencia al mismo tiempo, es decir, cómo nosotros entendemos y observamos no nada más la vida, las circunstancias, el mismo universo, nuestro planeta, todo lo que nos está pasando, eso es un marco de referencia. Y tenemos interrogantes porque nuestro marco de referencia no nos proporciona todas las respuestas. Cuando hablo de un marco de referencia es cómo interpretas tú todas las cosas. Y tu marco de referencia está hecho con base, por ejemplo, en la educación que te dieron tus padres. O por ejemplo, en las experiencias que tú has tenido a través de la vida, en la misma educación y un grande y largo, etcétera. Tenemos interrogantes porque nuestro marco de referencia no nos proporciona todas las respuestas. Por eso es que tenemos interrogantes. Y te voy a poner un ejemplo que a lo mejor ya está un poco trillado de mi parte, pero creo que es un buen ejemplo y por eso lo sigo dando. Hace al menos ya casi 90 años, hasta más o menos, 1929, 1930 empezó a cambiar la idea, pero al menos hasta ese momento se pensaba y toda la comunidad científica aceptaba la teoría del estado estacionario del universo, que no significa otra cosa sino el hecho de que el universo es infinito, tanto en su extensión en cuanto a espacio y materia, y también es infinito en cuanto a su existencia. Es decir, que el universo siempre ha existido, siempre existirá y siempre está siempre constante en todas las cosas. Eso lo decía la comunidad científica hasta esos entonces. Sin embargo, en el año de 1929, Edwin Hubble, que por cierto lleva su nombre algunos aparatos, especialmente los telescopios, o un telescopio en especial, el telescopio Hubble, él observó en su observatorio algo que cambió todo. Y él observó que las galaxias se separaban unas de otras a una velocidad realmente grande, a una velocidad impresionante. Y por tanto, él dijo, bueno, esto tiene que tener una explicación. De hecho, 2 años después, en 1931, el mismo Albert Einstein tuvo que ir a ver de parte de Hubble si esto era real. Recuerden que además Albert Einstein ya había propuesto algunas de sus teorías de relatividad. Y las mismas ecuaciones de la relatividad solamente podían resolverse si el universo estuviera en expansión. Es decir, nuestro universo se está moviendo, nuestro universo se está separando todo de todo. Y entonces, con todo esto, surge lo que sería la idea de que el universo no ha sido siempre, no ha existido siempre, la materia no ha existido siempre, el tiempo no ha existido siempre, y entonces también el espacio. Y entonces esto quiere decir que todo tuvo un inicio. La comunidad científica dijo, entonces, la idea que estos escritos que los cristianos y los judíos llaman Biblia, de que en el principio, es decir, que el universo comenzó, es verdad. Así fue. Y esto se comprobó en el año de 1965, cuando Arno Penzias y Robert Wilson descubrieron una serie de, se llama radiación cósmica de fondo de microondas, que no es otra cosa sino el eco de ese inicio. Algunos dicen que ese inicio es el Big Bang. La verdad es que, como te dije hace un momento, no tenemos todas las respuestas.
No tenemos todas las respuestas y como vamos pues conquistando respuestas y descubriendo más cosas, nuestro marco de referencia tiene por fuerza que cambiar. El marco de referencia de la comunidad científica en cuanto al universo cambió en estos años, entre 1929 y 1965. Y esto lo digo porque tu marco de referencia, mi marco de referencia, pueden ser tal vez muy subjetivos. Tú tienes un marco de referencia que te fue entregado en tu casa, fue entregado a través de tu niñez y de tu educación, y lo que dijimos ya. Pero ese marco de referencia a través del cual tú observas el universo e interpretas el universo, la vida, las cosas que pasan en la vida, en realidad es lo que te ayuda, a ti y a mí nos ayuda a darle sentido a la vida. Todos tenemos un marco de referencia que nos ayuda a darle sentido a la vida y a tomar decisiones que tengan sentido. Todos tenemos este marco de referencia independientemente de tu educación o de tu religión o de tus vivencias que hayas tenido, tus experiencias. Todos tenemos un marco de referencia. Será distinto tal vez a los de los demás, pero gracias a ese marco de referencia nosotros le damos sentido a la vida y tomamos decisiones que tengan sentido. Ese marco de referencia que tú puedes tener o que yo puedo tener, entonces tendría que estar cambiando constantemente conforme a las preguntas que te haces, obtienen respuesta. Y entonces tu marco de referencia determinan, número 1, lo que crees. Tu marco de referencia va a determinar qué es lo que piensas que sucedió, por ejemplo, con el universo en un inicio. Tu marco de referencia determina lo que piensas que, cómo se originó la vida. Por ejemplo, también determina tu marco de referencia cómo te comportas. Cómo te comportas también lo determina. Y esto lo determina y es muy importante porque tú puedes llegar a tener alguna respuesta ante la vida. O puedes tener algún tipo de, incluso cómo hacer las cosas. Tu marco de referencia lo determina en lo que crees, en cómo te comportas y lo que puedes esperar además en la vida. Todo tu marco de referencia determina tanto lo que crees, de cómo te comportas y lo que puedes esperar en la vida. Y mira, ahora tu marco de referencia, tal vez te lo puedo decir en este momento, tu marco de referencia puede estar determinado por lo siguiente. Mira, tu marco de referencia puede ser del tipo religioso, de acuerdo a un tipo de religión que seguramente te entregaron cuando eras niño. Tu marco de referencia tal vez tiene que ser dependiendo de lo académico, dependiendo de tu formación universitaria, o tal vez hasta la preparatoria o hasta la secundaria, no lo sé, tiene que ver tal vez con lo académico, con lo que has aprendido. O tal vez tu marco de referencia es más enfocado a lo científico. Tal vez tú eres de las personas que dicen, mira, yo no creo en nada de eso, de las religiones, yo no pienso que Dios en algún momento hizo este planeta y el universo y Adán y Eva. Mira, yo solamente me baso en lo que dice la ciencia. Tal vez ese es tu marco de referencia. O tal vez tu marco de referencia tiene que ver con lo moralista o lo moral que también se te fue entregado, o como tú ves que tal vez funciona. Tal vez tú ves que eso funciona en tu vida. Tal vez es más bien un marco de referencia oportunista. Porque tal vez has tenido que salir adelante en la vida. Y tal vez tu vida ha sido dura. Y tal vez has tenido que aprovechar cada oportunidad que has tenido a través de tu caminar. Tal vez crees que todo tiene que ver con el karma. Que tal vez todo tiene que ver con el destino. Mira, hay un montón de opciones en cuanto a estos marcos de referencia. Hay muchísimas opciones. Sin embargo, todos tenemos un propio marco de referencia. Y cuando tu marco de referencia falla
en darte las respuestas que tú esperas, cuando tu marco de referencia no te satisface con las respuestas a las preguntas que tú te estás haciendo, ¿sabes qué pasa? Te comienzas o estás constantemente interrogando. Porque entonces el marco de referencia, todo esto que yo me estoy preguntando tal vez no corresponde con lo que tiene que ver forzosamente con la moral o con la ciencia o con lo religioso. Te comienzas a interrogar y sigues interrogando. Y no nada más te la pasas interrogando, a veces también te la pasarás divagando. Porque te preguntas, no obtienes respuestas y entonces tratas de obtener alguna respuesta o de darle un sentido a las cosas. Eso es lo que hará en algún momento que tú abandones un marco de referencia. Y mira, me quiero enfocar específicamente a la situación de que tal vez tú abandonaste un marco de referencia que incluía a Jesús. Tal vez, si tú me estás viendo por primera ocasión o si hay alguien aquí entre nosotros o nos está viendo o escuchando por alguna de nuestras plataformas, tal vez eres alguien que fue criado en el cristianismo o en alguna especie de religión. Y como el marco de referencia que te entregaron, tal vez hasta luchaste por defender ese marco de referencia, no te dio las respuestas que te satisfacían, optaste por abandonarlo. Y además, después de abandonarlo, después de decir, mira, esto no me satisface, no me está ayudando, cuando tú lo abandonaste, sentiste una cierta libertad. Dijiste, ya no necesito estar atado a la religiosidad o a la moral o a cualquier cosa que simplemente decidiste que no funcionaba para ti. Porque esta serie de marcos que todos tenemos no nos podrán satisfacer en la medida que no contesten satisfactoriamente nuestras preguntas. Ahora, todo esto lo que yo te estoy diciendo y espero poder estarme explicando al hecho de que todos tenemos un marco de referencia, es porque la invitación desde la cosmovisión, no solo mía, sino a través de la cosmovisión del movimiento de Jesús y de Jesús mismo, es decir, del cristianismo, es una invitación. No una obligación, sino una invitación. La invitación a que Jesús esté en tu marco. Eso es lo que hoy, y a través de estas 3 enseñanzas que tendrá esta serie, porque después de esta serie viene una parte que nos gusta a todos nosotros, que es la época navideña. Y cuando todo esto suceda, quiero que consideres el hecho de que Jesús esté en tu marco y determinando buena parte de cómo interpretas la vida. Ahora, tú me vas a preguntar, ok, voy a considerar que Jesús esté en mi marco, pero ¿cuál va a ser el precio, Paco? ¿Cuál es el precio de considerar a Jesús? ¿Cuál es el precio de invitar a Jesús a mi cosmovisión, a mis perspectivas de la vida? Bueno, el marco de referencia sin duda tendrá que tomar en cuenta esto. Quiere decir que tú estás entendiéndome. Tal vez pienses que signifique sacrificar tu mente o sacrificar tu inteligencia. Tal vez pienses que el hecho de que Jesús esté dentro de tu marco, dentro de tu vida, dentro de tus decisiones y la interpretación que tú le das a todo, tal vez pienses, es que a lo mejor tengo que sacrificar mi inteligencia, tal vez tengo que dejar de pensar que la ciencia demuestra hechos concretos. Déjame darte la buena noticia, no es así. No te vamos a pedir, de hecho Jesús no te va a pedir, ni los escritos que tienen que ver con Jesús, es decir, la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, nunca van a pedir que sacrifiques tu inteligencia, ni que niegues los hechos que están
también respaldados por evidencia científica. No es por allí. La verdad es que más bien se enfatizan. Tal vez la otra cosa que puedas pensar es, tal vez tengo que sacrificar mi libertad, ¿me va a costar mi libertad? Y aquí es donde tengo que ser honesto contigo, porque todo tiene un precio. Y si consideras a Jesús, sí tendrás que decir en algún momento no a algunas cosas. Tendrás que rechazar situaciones, tendrás que alejarte de cosas, acciones, incluso personas que son nocivas. Pero ¿sabes qué? Y este también es una buena noticia, es por tu bien, porque tú puedas vivir correcta y felizmente la vida que Dios te dio. No sé si estamos en el mismo canal, espero estarme explicando. Quiero decirte esto, puesto que los marcos de referencia cambian, puede haber algún defecto fatal en el tuyo. Es decir, los marcos de referencia que estamos tratando de ver tienen que ver con las preguntas que tú te haces y las respuestas que puedes obtener. Y repito, no todas las preguntas tendrán una respuesta. Y por eso es que se tienen que estar cambiando constantemente los marcos de referencia. Y tal vez digas, ya encontré el defecto de este marco de referencia, la comunidad científica, ¿no? Ya vimos que el átomo no es indivisible. Entonces se corrige el marco de referencia, porque los marcos de referencia tienen defectos. Pero pregúntate, ¿habrá algún defecto fatal en tu marco de referencia? Y mira, no quiero ser irrespetuoso, pero es muy probable que ese defecto fatal en el marco de referencia seas tú mismo. Es muy probable que no tengas las respuestas satisfactorias, y aunque nunca vamos a encontrar todas las respuestas, tal vez eres tú mismo el que ha hecho que ese marco no funcione. Y entonces debemos preguntarnos algo, no nada más tú, yo también me lo pregunto. Todos deberíamos preguntar, ¿qué es lo que realmente sabes tú? ¿Qué es lo que realmente sé yo? ¿Qué es lo que realmente podemos decir? Esto es total, 100% seguro. ¿Qué es lo que realmente sabes tú en cuanto a los cambios de estos marcos de referencia? Mira, por ejemplo, cuando eras niño, algunos batallábamos para ir al dentista, para ir al doctor, para bañarse, ¿no? Llorabas y pataleabas con tal de no ir al dentista o no ir al doctor, al médico, o no bañarte. Pero pasa el tiempo, maduras, y ahora tú mismo conduces hasta el consultorio y tú escoges la marca de shampoo. ¿Qué es lo que realmente sabes tú? ¿Qué es lo que realmente sabemos todos nosotros? No sé si estoy llegando a ti, si estamos captando todo esto. El punto es, entonces, ¿no crees que sea posible? Considéralo. ¿No crees que sea posible que tu actual marco de referencia sea incorrecto? ¿No crees que sea posible que algo en tu marco de referencia no esté bien, sea incorrecto y que puedas cambiar algo en ese marco de referencia? Y mira, te voy a poner otro ejemplo de esto. ¿Cuántos de nosotros en algún momento dijimos, sí, él es el correcto o ella es la correcta, es la persona de mis sueños, es el hombre que me va a hacer feliz, es la mujer que me va a hacer feliz? Y después, tiempo después, terminas con el corazón roto y dices, no sé en qué momento me metí con esta persona. O tal vez algún otro ejemplo, es esto que tiene que ver con el dinero, de por ejemplo, tú decías tal vez, oye, voy a ahorrar o voy a tener un crédito, voy a sacar una tarjeta de crédito o un crédito en alguna tienda para obtener este bien o este producto o este servicio. Y después dijiste, no, ya no sé cómo deshacerme de esto, ya no sé cómo seguir pagándolo, la deuda está demasiado grande. O incluso tú decías en algún momento tal vez, necesito ir a este lugar, necesito ir aquí o allá. Es importante para mí llegar al concierto o al partido o no sé a qué quieras ir.
y después dijiste, no sé en qué momento decidí ir, hubiera preferido no haber ido, porque tal vez derivado de eso algo no salió bien en la vida. ¿Sabes por qué? Porque nuestro marco de referencia es muy limitado, tan limitado porque somos seres humanos. Nuestro marco de referencia, recuerda, nos ayuda a interpretar la vida, a interpretar todo lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, lo que yo quiero decirte en este momento, el cristianismo tiene la convicción de que Dios envió a alguien en nuestro lado del marco para hacer un punto de referencia. Si Dios es realmente la causa de todo lo que puede existir y Dios está interesado en todo lo que te puede suceder, esta es una muy buena noticia. Dios envió a alguien a nuestro lado del marco de referencia para hacer un punto de referencia y que aunque nuestras preguntas no tengan respuesta, aunque todo lo que nos llegamos a preguntar en esta vida no lo lleguemos tal vez a comprender, si haya algo que sea firme y que podamos nosotros encontrar como un punto en el cual podamos centrarnos para continuar. Y entonces hay un libro de los que vienen aquí en esto que nosotros conocemos como Biblia, que no es sino una serie de escritos antiguos. Y este libro se llama Hebreos, porque fue escrito, no se sabe por quién, de hecho no se sabe exactamente quién es el autor de este libro, aunque algunos dicen que puede ser Pablo, otros dicen que puede ser Apolos, incluso algunos dicen puede ser una mujer, ¿por qué tiene que ser a fuerza un hombre? No conocemos al autor. Sí sabemos que este libro fue escrito para personas judías que cambiaron su marco de referencia y que dijeron, efectivamente, Dios envió a alguien, a Jesús, en este lado del marco, nuestro lado del marco, para hacer algo diferente, algo en el mundo y para el mundo. Y como había muchas cosas alrededor que tenían que ver con la política, con la situación económica, con incluso lo religioso de hace 2000 años, porque ellos tenían una religión ya desde antes y todo esto vino a cambiar cosas, y también las vivencias que seguramente tenían estos primeros cristianos. El escritor de Hebreos da las siguientes palabras que tienen que ver todo con lo que te estoy diciendo en este momento. Y él dice esto: y ya que contamos con un sumo sacerdote excepcional que ha traspasado los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, mantengámonos firmes en la fe que profesamos. Está diciendo, mira, puesto que Jesús existe, puesto que Él, Dios, lo envió a este lado, a nuestro lado del marco, ¿sabes qué? Podemos estar firmes por Jesús, no porque tengamos todas las respuestas, no porque entendamos todo, no porque nunca nos equivoquemos, no porque tengamos la teología correcta, no porque tengamos un libro, sino por Jesús. Porque Él es el que ha traspasado los cielos, vino a nosotros de este lado del marco y podemos tener firmeza y seguridad. Y continúa esta historia diciendo, por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida en la fe. De hecho, nos saltamos un montón de capítulos para llegar a esta parte, porque el escritor de Hebreos, recuerda, habla a judíos. Y en el capítulo 11, es decir, unas frases antes de todo esto, el escritor de Hebreos ha hecho un recuento de los personajes más importantes de la historia de Israel que fueron emblemáticos por su fe, por demostrar su fe, porque fueron personas que realmente creyeron que habría de venir tiempo adelante alguien enviado por Dios que nos diera esta firmeza y esta seguridad. Ellos creían en el futuro y se sostuvieron porque creían que Dios
enviaría a alguien a nuestro marco de referencia. Y entonces él dice, el escritor de Hebreos, por tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida, de la fe, ya que ellos nos demostraron que se puede tomar en consideración un punto fijo en el marco de referencia, entonces ellos murieron creyendo que Dios haría algo nuevo. Es lo que te estoy diciendo. Ellos sabían, aunque no lo vieron jamás con sus propios ojos, ellos murieron creyendo que Dios haría algo nuevo en el mundo y para el mundo. Pusieron su fe no hacia el pasado como lo podemos hacer tú y yo, sino en su futuro. Pasaron generaciones y generaciones y generaciones sin que ellos pudieran ver la realización de esta promesa. Y sin embargo se mantuvieron firmes porque creyeron en que Dios lo haría. Entonces, por lo tanto, ya que estamos rodeados, dice el escritor de Hebreos, por una enorme multitud de testigos de la vida de la fe, quitémonos todo peso que nos impide correr. Quítate. Si hay algo fijo en el marco de referencia, si hay algo que sí puedes confiar 100% en que es real, en que es fidedigno, mira, no te preocupes por todo lo demás. No te preocupes porque tal vez no puedes entender todos los secretos del universo. No te preocupes porque tal vez no puedes saber tu futuro. No te preocupes porque tal vez no puedes controlar las cosas que pasan a tu alrededor. De hecho, él dice, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y aquí es donde todo tiene que ver con Jesús, y todo tiene que ver con tomar buenas decisiones, y todo tiene que ver con hacer las cosas correctamente para estar satisfechos en esta vida. Porque déjame decirte que tal vez tú no vas a llegar a vivir 115 años como esta persona que yo conocí, pero tal vez tienes, no sé, 18, 28, 40, 50 y tantos, 70, y puedes decir, estoy satisfecho con la vida. No tengo todas las respuestas, pero estoy satisfecho con lo que estoy viviendo. Si no es así, es porque sin duda el pecado te ha hecho tropezar. Y cuando digo pecado, y esto es bien importante, porque una de las cosas que no queremos aquí es que haya palabras que tengan como un cierto misticismo o un aire de religiosidad. Quiero explicarte y recordarte que el pecado no es otra cosa, sino esas cosas que te hacen mal a ti, que hacen mal a los que están a tu alrededor, y que por eso ofende a Dios. Y mira, este pecado, que tal vez tú sabes que hiciste algo mal o muchas cosas has hecho mal, esto que nosotros hemos llamado pecado, a ti te ha dado culpabilidad, independientemente de tu marco de referencia. De hecho, si tuviste un marco de referencia que tenía que ver con Jesús o con el cristianismo, todavía sentiste más culpabilidad, porque seguramente te pasó como a mí, que estuve en un marco de referencia que tenía que ver con el cristianismo, y entonces todo era pecado y todo era culpabilidad y todo tenía que ver con que eras culpable y constantemente te hacían sentir mal, y entonces tu vida era miserable. Tal vez esa es la situación. Y cuando sentís esta culpabilidad, cuando sientes esta culpabilidad, ya sea en sentido positivo o negativo, solamente puedes hacer dos cosas. Puedes hacer esto: confirmas el marco, ese marco de referencia que considera Jesús, que está dentro del cristianismo, o abandonas el marco. Si me estás viendo en este momento y tú dices, bueno, sí, Paco, yo te soy sincero, fui cristiano, iba a la iglesia de joven, es más, me invitaron a un campamento cristiano y fui, y después, ¿sabes qué? Algunas cosas me parecieron raras del cristianismo, algunas cosas me parecieron no nada más extrañas, sino incluso me pareció que empecé a ver hipocresía
en la gente. Comencé a ver que el liderazgo o los pastores o los sacerdotes o los religiosos o las religiosas que estaban alrededor no cumplían con las mismas cosas que me estaban exigiendo. Y sabes que sí, abandoné el marco. Dejé eso que tenía que ver con Dios. Si ese es tu caso, mira, recuerda, todos tenemos un marco. Y tal vez este marco que tú hiciste ahora sin considerar a Dios, sacando el cristianismo, sacando tal vez una parte espiritual, tal vez, como dijimos hace un momento, te hizo sentir libre. Tal vez te hizo sentir, bueno, ya no tengo que preocuparme, ya no tengo que sentirme mal. Todo el tiempo me hacían sentir culpable y todo lo hacía mal y mal y mal. Ya no necesito eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú te das cuenta que la vida misma te golpea y cuando empiezas a tener en tu vida esas cosas de las cuales te advirtieron, no necesariamente en un ámbito religioso, tal vez tus papás te advirtieron, no vayas por allí, no tomes esa decisión, no hagas eso. Y entonces pasa el tiempo y llegas a una edad en la que dices, tal vez mis papás sí tenían razón. Tal vez el consejo que me dio esta persona, que es mayor que yo, era real. Y en algún momento podrías preguntarte, tal vez las cosas que Jesús dice, que los escritores y los seguidores de Jesús dicen en la Biblia, tienen algo de verdad. Por eso el escritor de Hebreos dice esto: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, recuerda a estos que murieron pensando en que Dios cumpliría esta promesa, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Si tú has tenido una parte de tu vida sin sabores, decepciones, cosas y episodios amargos, lo más seguro es que ha sido por causa del pecado. Pero mira cómo dice además el escritor, continúa diciendo, y corramos con perseverancia la carrera que Dios ha puesto por delante. Puedes tener un marco de referencia y tu historia de vida tal vez tiene estos sinsabores que te estoy comentando, pero sin embargo tú puedes correr la carrera que Dios te ha dado a ti, la vida que Dios te ha dado a ti. Pero ¿sabes qué? Necesitas tener a Dios en tu marco de referencia. Y entonces, todo esto porque el escritor de Hebreos le escribió esto a los primeros seguidores de Jesús, que eran judíos, pero que también estas palabras no nada más son para ellos, sino para nosotros. Entonces, no se trata de una filosofía, no se trata de una religión, ni siquiera se trata de una teología, porque ni siquiera existía eso. Se trata de una persona. Se trata de alguien en quien podemos confiar. Se trata de alguien en quien podemos decir sí hay firmeza, sí hay seguridad. No la filosofía, no la religión, no otra parte que puedas considerar en tu marco de referencia. No estoy despreciándolos. Simplemente te estoy diciendo que esos marcos de referencia tienen que estar cambiando de acuerdo a cómo se responden satisfactoriamente las respuestas. Y sin embargo, solamente la persona de Jesús te puede dar firmeza y seguridad en esta vida. Por eso, enseguida el escritor de Hebreos dice esto que espero que tú atesores como yo quiero atesorar también. Él dice lo siguiente: fijemos la mirada en Jesús. Otras traducciones dicen, puestos los ojos en Jesús. Otras más dicen, todo esto lo vamos a lograr, todo lo que ya dijo el escritor de Hebreos, de poder transitar en esta vida y poder correr con paciencia este camino que Dios nos ha dado, lo podremos hacer fijando la mirada, fijando los ojos en este punto que es específico, en este punto de referencia que no se conmueve, que es firme y que es Jesús.
Fijemos la mirada en Jesús. Y mira, si tú te cambiaste de tu marco de referencia, es porque seguramente estuviste fijando la mirada, tal vez en una iglesia y no en Jesús. Tal vez estuviste fijando la mirada en el líder de la iglesia y no en Jesús. Tal vez estuviste fijando tu mirada en un escrito o en un libro o en una serie de escritos, aunque fueran muy antiguos, o nuevos libros que tengan que ver con lo espiritual, pero no en Jesús. O tal vez fijaste tu mirada en la experiencia. Dijiste, es que tengo que sentir, tengo que hacer todo lo que tiene que ver con lo que está sucediendo en mi vida. Y por eso tal vez también fijaste tu mirada en las circunstancias. Y entonces, como vinieron las situaciones difíciles, o como tal vez perdiste un familiar, vino un divorcio, te rompieron el corazón si es que eres un joven o una señorita, las circunstancias te obligaron o tú dijiste, no puedo seguir considerando esto en mi marco de referencia. Pero ¿sabes por qué? Porque pusiste tu mirada o en la iglesia, o en el líder o líderes de la iglesia, o en los escritos, o en las experiencias, o en las circunstancias. Pero estoy seguro que no fijaste tu mirada en Jesús. Si abandonaste un marco de referencia por estas situaciones, es porque no tenías tu mirada puesta en Jesús. Por eso el autor de Hebreos dice, fijemos la mirada en Jesús. Porque el cristianismo no comenzó con una organización, la iglesia. No comenzó con un libro, la Biblia. No comenzó con una filosofía ni con una teología. Y todo esto, repito, es totalmente bueno, puede ser muy bueno. Pero el cristianismo no empezó allí. No empezó con la iglesia, empezó con Jesús. No empezó con un libro, porque de hecho la Biblia misma fue compilándose tiempo después de la existencia y las cosas trascendentes que hizo Jesús. No empezó con una filosofía ni con una teología. Hoy en día, mira, estamos tan plagados de corrientes dentro del cristianismo que se dice que hay hasta 3,000, más de 3,000 denominaciones cristianas. Y todas dicen tener la teología correcta. No comenzó allí el cristianismo. El cristianismo comenzó con una persona. El cristianismo comenzó con Jesús. Así es que recuerda, mi invitación hoy es, quiero que consideres en tu marco de referencia a Jesús. Y no es porque yo lo quiera, es una invitación para que tú puedas tener algo firme y que a pesar de que no tengas respuestas y a pesar de que las circunstancias sean difíciles o a pesar de que haya personas que tú puedes ver, porque las hay, que no van incluso a favor de lo que ellos mismos pueden decir o predicar, aún así tú puedas tener firmeza, tú puedas tener seguridad. Fijemos la mirada en Jesús, dice el autor de Hebreos, el iniciador de nuestra fe. Él inició la fe, Él es el origen, Él es el principio, por Él creemos. El cristianismo se llama cristianismo porque existe Cristo. Él es el iniciador de nuestra fe. Y no nada más es el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Otras traducciones dicen, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Es decir, Jesús es el inicio de tu jornada de creer en Dios, de creer en Jesús, de tu jornada de fe, pero al mismo tiempo Él es tan fiel que te va a hacer crecer en esa fe. Todos, algunos de los que estamos aquí y los que se consideran seguidores de Jesús, te podemos dar testimonio de que Él nos hace crecer en la fe y nos hace madurar en esa fe que nos ha dado. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. Y mira, esto es hermoso. Quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios.
Jesús estaba tan seguro de lo que estaba haciendo, que podía ver al futuro, porque Él sí es un punto específico, Él sí sabe el futuro. Podía ver al futuro y ver a todas estas personas que hoy estamos frente a un celular o frente a una pantalla, o tal vez esta serie de personas que hoy nos estamos peleando con los pagos de las colegiaturas o de los servicios, o que hoy estamos en medio de un montón de cosas que tienen que ver con inseguridad y con tal vez la crianza de tus hijos, y es que los hijos son adolescentes y son pesados, y es que esta persona que ahora ya no quiero que esté junto a mí, o tal vez te rompieron el corazón. Mira, Él veía al frente y te veía a ti. Y decía, si soporto en este momento y menosprecio la vergüenza que esto significa, sé que ellos podrán tener una seguridad en la vida. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Continúa diciendo, consideren pues a aquel. Y cuando dice aquel, se refiere a una persona. Repito, tal vez esto es un poco redundante, pero quiero marcarlo porque es importante. Considera a aquel, es una persona. No consideres a una iglesia, porque la iglesia, es decir, las personas somos imperfectos. No consideres el hecho de que tal vez tus preguntas no obtienen siempre respuesta. Mira, la comunidad científica cada vez que descubre más cosas, se pregunta más cosas. Y esto sucede con nosotros. Cada vez que obtienes respuestas, salen más preguntas. Considéralo a Él. Consideren, dice el autor de Hebreos, consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de pecadores, la que ya describimos, de haber ido a la cruz, de haber sido avergonzado en el momento en el que le daban puñetazos, en el momento en el que le clavaron una corona de espinas, riéndose de él, diciéndole, eres un rey, eres el rey de los judíos, y le pusieron un manto y además lo golpearon y lo dejaron desfigurado. Soportó tal hostilidad de pecadores contra él mismo. Tú considera eso, considéralo a él, para que no se cansen, para que no te canses, para que no tengas que estar no nada más abandonando marcos, sino divagando, vagando y divagando en la vida, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. ¿Sabes que hay personas hoy en día que no tienen sentido y propósito? Que dicen, bueno, ¿y esta vida para qué sirve? Yo recuerdo mucho a uno de mis maestros en la universidad. Él se definía como ateo, algo respetable, pero él decía amargamente, creo yo, decía él, solamente porque tengo en mí algo que se llama instinto de supervivencia, no tomo un arma y termino con mi vida. Desánimo en el corazón. Si tú consideras a Jesús, puesto que Él te conocía desde antes, esto podrá ser útil para que tú no te canses en esta vida y para que no se desanime tu corazón. Porque si consideras a Jesús en tu referencia, en tu marco de referencia, podrás ver la vida desde una perspectiva infinitamente más elevada. Porque si tú consideras a Jesús en tu vida, en tu marco de referencia, tendrá sentido. Déjame decirte, si en algún momento abandonaste un marco de referencia que incluía a Jesús, seguramente es porque en algún momento tu enfoque dejó de estar en Jesús. Y la buena noticia es que hay oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios que quiere que, tal vez para algunos, consideres a Jesús, pero tal vez para otros, reconsideres a Jesús.
a Dios, a la iglesia, al cristianismo, a una vida espiritual en la que tú puedes tener satisfacción. Quiero terminar con esto y espero que haya captado tu atención y tu interés para la siguiente entrega de la tierra de las preguntas, aunque hoy dijimos que hay preguntas que no tienen respuesta. Pero quiero hacerte una pregunta que va a determinar muchas cosas. ¿En qué estaba fijada la fe que tal vez perdiste? ¿En qué estaba fijada la fe que tal vez perdiste? Tal vez estabas fijándote en la religión o en la iglesia o en las personas. Y lo que yo quiero preguntar no nada más es en qué estaba fijada la fe que tal vez perdiste. Quiero preguntarte también, ¿en qué vas a fijar tu mirada? Si es que quieres encontrar sentido y valor a tu vida. Y si eres cristiano, si eres seguidor de Jesús, ¿qué es lo que puede hacer? Tal vez que quites tus ojos del autor y consumador de nuestra fe. Esta ha sido la primera entrega de preguntas, de la tierra de las preguntas. En este primer episodio, preguntas sin respuestas, pero en serio, quiero verte la próxima semana. Y comparte esto, porque sin duda será para alguien en quien estás pensando. ¿Qué te parece si oramos y terminamos? Padre, sin duda este día, esta serie de enseñanzas, tú nos las has entregado porque entendemos que la vida es difícil, es complicada, siempre hay interrogantes, siempre hay preguntas que no obtienen respuesta. Pero te agradecemos porque podemos encontrar un punto de referencia bien firme, que no es la religión, que no son las personas, no es un libro, no es nada que pueda ser sujeto a duda, sino tu Hijo Jesús. Y te agradecemos porque lo enviaste en el momento exacto de la historia. Y en el momento exacto de nuestras historias podemos considerarlo tener en nuestras vidas. Te quiero pedir, Padre, por todas las personas que están aquí, por todas las personas que nos están escuchando, por todas las personas que tal vez necesitan considerar a Jesús en su marco de referencia, en su vida, o bien aquellas personas que necesitan reconsiderar a Jesús en sus vidas. Quiero pedirte también por aquellos que estamos aquí, que confiamos en Él, para que no perdamos de vista que Él es en quien debemos tener puestos nuestros ojos y nuestra mirada. Te pedimos que estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.